Bueno, bienvenidos al temario de Historia del Arte, que vamos a empezar por el arte griego. Veréis, como en todos los temas, un apartado fundamental es el contexto histórico, puesto que el arte es el reflejo, es el vehículo de expresión de la sociedad que los crea. Y no podemos entender la obra de arte sin entender las características y la evolución de dichas sociedades. Empecemos. La civilización griega surgió en la península balcánica. Aquí la tengo señalada en el mapa de Europa para que la veáis. Como se observa aquí, es un territorio montañoso con escasos recursos para la agricultura, lo que obligó a los griegos a volcarse en la colonización de las islas del mar Egeo y en las costas de Asia Menor. Sin embargo, los griegos no formaron un único estado, sino que la civilización griega estaba compuesta por una serie de ciudades-estado independientes, que comprendían la ciudad y una zona agraria, agrícola de alrededor. Aquí tenemos, por ejemplo, Atenas en el Ática, Esparta en Laconia, etc. Estas polis eran independientes, tenían sus propias leyes, sus propios gobernantes, su propia moneda, sus ejércitos, incluso peleaban entre ellas. Entonces, ¿qué conocemos como civilización griega? Lo que une a la civilización griega es precisamente su cultura, la lengua griega y la religión principalmente, así como todas las tradiciones como esta de la Ilíada del caballo de Troya. Los griegos tenían un fuerte sentimiento de pertenecer a la misma cultura y la denominaron la Hélade. Seguimos. Todos los estilos artísticos tienen unos antecedentes que van a tener una cierta influencia en el desarrollo del estilo, y en este caso tenemos que encontrarlo en dos civilizaciones que se desarrollaron antes de la cultura griega propiamente dicha, en Creta y Micena. Bien, pues Creta, que es esta isla que está aquí en el mar Mediterráneo, se desarrolló una civilización basada en el control de las rutas comerciales marítimas, y uno de los legados que dejó al mundo griego fue la utilización de una columna con un capitel formada por equino y ábaco. Estos palacios tenían grandes almacenes y tenían unas plantas laberínticas que ha llevado a los historiadores a relacionarlos con la leyenda de el rey Minos y el Minotauro. Cuenta la mitología que los dioses obsequiaron a Minos con un bello ejemplar de toro blanco, pero Minos engañó a los dioses y esto le castigaron con que su esposa tuviera un hijo que fuera mitad hombre y mitad toro, el llamado Minotauro, y que no pudiera matarlo, con lo que tuvo que encerrarlo en un laberinto. Si queréis saber más de la historia, de cómo fue posible todo esto, lo dejo a vuestra imaginación y a vuestra búsqueda. Sí que es cierto que se desarrolla una cultura en torno al toro que luego vamos a ver en muchos lugares del Mediterráneo, como por ejemplo España. Y en los palacios cretenses tenemos frescos, pinturas al fresco, con una especie de danzas rituales y jóvenes saltando y haciendo acrobacias sobre los toros. Desaparecida la civilización cretense, el segundo de los antecedentes lo encontramos ya en territorio continental, en Micena. En Micena se desarrollan unas sociedades más bien agrícolas y ganaderas, que eran sociedades guerreras, lo que nos demuestran las construcciones amuralladas y estos grandes sillares que llamamos ciclópeos, pero que sin embargo desarrollaron unas tumbas que suponen un adelanto a la construcción arquitectónica, puesto que realizan lo que conocemos como la bóveda por aproximación de hileras. Y se llaman tumbas de corredor, que también vamos a ver en otros lugares del Mediterráneo, como en el dolmen del Romeral en Antequera, en Málaga. Sin embargo, lo que realmente va a pasar como legado al mundo griego va a ser el megarón, que era el hogar, es decir, el fuego que había en los palacios micénicos rodeados por 4 columnas. Como podemos ver aquí, este es el hogar o el fuego, las columnas que van a pasar directamente a la planta del templo griego. Y vamos a entrar ya en la historia de Grecia propiamente dicha. Y lo primero que nos encontramos es que Grecia fue invadida por unos pueblos que se consideraban más rudos, entre ellos se especula con los dorios,
y desaparece la escritura, lo que supone para los historiadores lo que llamamos la época oscura, precisamente por la desaparición de fuentes escritas. Bien, al final de la época oscura va a coincidir con los poemas homéricos, y así llegamos a la Ilíada y la Odisea, escritos por Homero, no confundir con Homer, que no tienen nada que ver, aunque en inglés se escriba igual, Homer. Bueno, estos poemas nos van a ir mostrando cómo son las características de las sociedades a comienzos de la época arcaica. Unas sociedades guerreras con lazos de dependencia, me estoy inventando, que establecen distintos tipos de relaciones entre ellas que a veces llevaban a guerras tan catastróficas como la que se narra en su versión cinematográfica en Troya. Recomendable, aunque tiene bastantes matices que cambian con respecto a la mitología oficial, pero bueno, ver a Brad Pitt con falda pues siempre entretiene un rato. Y por otro lado tenemos la historia de Odiseo o Ulises, que cuenta el catastrófico viaje de regreso a casa de Odiseo desde Troya al finalizar la guerra. Y pasando a temas más concretos y menos mitológicos, en la época arcaica tienen lugar dos fenómenos fundamentales. Uno de ellos son las colonizaciones. Bien por falta de tierra, como dijimos al principio, o bien por conflictos sociales y políticos, muchos griegos se ven obligados a emigrar. Las polis van a fundar colonias que van a ser dependientes de la polis original a lo largo del norte de África, sur de Italia, Francia, costa de Francia, llegando incluso hasta Mainaque. No sé si os suena la ubicación por aquí, por donde está Mainaque. Aquí tenemos las colonias que habían fundado previamente los fenicios y algunas van a coincidir o van a estar cerca de las colonias que van a fundar después los griegos. El siguiente hecho que hay que destacar en la época arcaica es la evolución política, la diferente evolución política que van a tener las distintas polis. Si bien una evoluciona hacia la democracia, como es el caso de Atenas, aunque bueno, nos han vendido la democracia ateniense, pero nada más participaban en la política los ciudadanos y mujeres, metecos o extranjeros y esclavos no eran considerados ciudadanos, por lo tanto no participaban en la política. No parece este un sistema muy democrático, aunque la propia existencia de esclavos pues ya nos está dando alguna pista. Aquí tenemos un esquema con las distintas instituciones, la asamblea, los estrategas, el consejo que elaboraba las leyes, controlaba a los ministros, los tribunales populares, etcétera, que caracterizaban a la democracia ateniense. Atenas siempre aparece en contraposición con Esparta. Pues bien, Esparta va a evolucionar hacia una monarquía, en este caso con dos reyes, y es la conocida sociedad guerrera, que en la que los chicos eran adiestrados como soldados desde que tenían pocos años de edad, arrancados de su madre y entrenados en el campo de batalla para que pudieran conseguir estos abdominales de aquí que vemos de la película de los 300. También estos muchachos aquí, muy monos para ir a la batalla. Acabada la época arcaica, empezamos la época clásica. Llegamos al meollo de la cuestión. Este periodo es el más importante de la historia de Grecia, en el que se consiguen todos los logros de la civilización griega, y aquí se va a producir la madre de todas las batallas, que son las guerras médicas. Esos médicos no eran cirujanos ni nada por el estilo, sino que eran los persas o medos, que chocaban, el expansionismo persa chocaba con las ciudades griegas que se habían asentado en las costas de Asia Menor. De manera que Darío emprende una serie de incursiones que le llevan a enfrentarse con los griegos en dos guerras, y en las que destacan batallas tan importantes como la de Maratón, de donde viene el nombre de la conocida prueba de atletismo, y la famosa batalla de las Termópilas, en la que participaron los famosos 300 que con su sacrificio salvaron al resto del ejército griego, para que los persas fueran derrotados por el momento en la batalla de Salamina. El fin de las guerras médicas y el hecho de que Atenas liderara a los griegos en la derrota de los persas le va a dotar de un gran prestigio.
una serie de ciudades van a formar la Liga de Delos, son ciudades aliadas de Atenas que prefieren pagarle una serie de impuestos para que la ciudad los defienda de una nueva amenaza persa. Sin embargo, puesto que los persas de momento no suponían tal amenaza, el gran gobernante de Atenas, Pericles, se va a dedicar a utilizar esos fondos para reconstruir la Acrópolis, es decir, la ciudad elevada donde estaban los templos, que había sido destruida por los persas en la Primera Guerra Médica. Sin embargo, el éxito de Atenas va a ser también el motivo de su fracaso, es decir, lo que se dice popularmente, morir de éxito. Si vemos el mapa, vemos también que tenemos estados dependientes. Ningún imperio se puede mantener sin tener una serie de sociedades a las que explotar. Así que finalmente algunas de las poligriegas enojadas con Atenas se van a poner de parte de Esparta, que ya sabemos que son rivales, y va a estallar entonces la guerra del Peloponeso entre las ciudades o poligriegas. Después de un montón de años de guerra, aquí vemos a las dos facciones y la muerte de los principales protagonistas de la época anterior, como Pericles, Esparta resulta la vencedora. Pero la realidad es que las dos polis principales han quedado tan debilitadas que los centros de poder se van trasladando a zonas periféricas, tan periféricas que ya aquí aparece la que va a partir el bacalao a partir de ahora. Macedonia era una región del norte de Grecia que se consideraba griega, sin embargo los griegos los consideraban a ellos bárbaros. Pero el rey Filipo II de Macedonia va a conseguir avanzar y va a ir conquistando territorio griego hasta que estos son definitivamente derrotados en la batalla de Queronea, que podemos considerar el final del mundo libre. A partir de la derrota, Filipo les obliga a firmar una alianza por la que los griegos quedan supeditados a las decisiones de Macedonia. Y tras la muerte de Filipo, poco después, el reino va a ser heredado por su hijo Alejandro, que conocemos como Alejandro Magno. Alejandro tiene un grande sueño de poder y uno de sus ideales era derrotar al imperio persa, así que reúne bajo su poder a todas las poligriegas y va avanzando y va a conquistar no solo el imperio persa tras la derrota de Darío III en la batalla de Isos, aquí vemos a Alejandro, este es el personaje y este es el rey persa, sino que va a conquistar Egipto, va a continuar por Mesopotamia, atravesar el Tigris y el Éufrates y va a llegar hasta la India. Pero Alejandro llegó, vio, venció, se volvió y se murió. Como vemos, las fechas del imperio son muy efímeras. Va a tener una corta duración. ¿Qué pasó entonces con el imperio de Alejandro? Pues quedó dividido entre los principales generales. Y aquí tenéis en los colores qué general se quedó con los estados. Casandro se quedó con la zona de Macedonia, Lisímaco con Tracia, Seleuco con toda la zona de Mesopotamia, mientras que Ptolomeo se queda con Egipto. No sé si os suena la dinastía tolemaica en Egipto, y ya que Cleopatra pertenecía a esta dinastía, por lo tanto era una reina griega. A partir de la muerte de Alejandro, lo que conocemos como civilización griega desaparece. Los griegos tenían una gran confianza en el ser humano, en las posibilidades del ser humano, las posibilidades de la democracia y el hecho de que fueran conquistados por Alejandro, de llegar a conocer un imperio tan vasto, tan inmensos territorios. Finalmente, la muerte de Alejandro y la fragmentación les lleva a una ruptura. Y los ideales clásicos representados por el Doríforo de Policleto van a dejar paso al mundo helenístico, que está caracterizado por la división del mundo griego, en distintos reinos. En este momento, en arte y la cultura, la serenidad, la proporción, la simetría, el orden que siempre había caracterizado el ideal clásico se va a romper. Los griegos van a ser presas de un fuerte pesimismo y el ejemplo más claro es este movimiento del Laoconte que se retuerce ante el hecho de que va a morir junto con sus hijos y este rostro de dolor que vemos aquí.
Por otro lado, en arquitectura, la proporción griega se desaparece y volvemos al colosalismo y a la monumentalidad, como podemos ver en dos de las maravillas del mundo antiguo, como son el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas. Es decir, las características propias de la época clásica han desaparecido en la época helenística. Se produce una mayor barroquización, un recargamiento y una sociedad que está muy angustiada por la pérdida de todos los ideales griegos. Y ya vamos acabando, solo nos queda por ver los consecuentes de la cultura griega, que no es poca cosa, puesto que la cultura griega se encuentra en la base de toda nuestra civilización occidental. La democracia, las matemáticas, la filosofía, la física, la medicina, la geografía, por poner un ejemplo, de todas las disciplinas que comienzan o que deben una gran herencia a la influencia de la cultura griega. Pero además, en historia del arte, las influencias, los consecuentes del arte griego no tienen fin. En primer lugar, lo tenemos que encontrar en la Roma antigua, que va a heredar muchos de los principios arquitectónicos del arte griego. Estos principios van a ser recuperados cuando los hombres de la Edad Moderna, en el Renacimiento, recuperen los ideales de Grecia y Roma. Esos ideales ya nunca van a desaparecer, se van a convertir en pilares fundamentales de nuestra cultura y los vamos a encontrar pues tanto en edificios del siglo XIX mandados construir por Napoleón como la Madeleine de París, hasta el Capitolio de Washington construido a imagen lo más parecida posible de un templo griego, o incluso en los rascacielos de la Escuela de Chicago, que están construidos respetando también los elementos clásicos. Por otro lado, el ideal de belleza griego es el ideal de belleza que ha predominado y que se mantiene en la tradición occidental. Los temas que vamos a encontrar en Grecia, temas mitológicos, seguimos encontrándolos en pintores de todo tipo de registro, desde Botticelli hasta Picasso, y de nuevo pintores como Picasso e incluso Dalí van a tener unos periodos clasicistas en los que se respeten todas las normas impuestas y todos los principios conseguidos por el clasicismo. Incluso esos valores, ese dramatismo del periodo helenístico, los vamos a encontrar, van a pasar a la escultura de uno de los grandes genios del arte universal, como es Miguel Ángel con su Moisés. Por lo tanto, los valores y los principios y la influencia del arte griego van a estar presentes en toda la civilización y en todo el arte occidental.